darle play, que se sigue escuchando mientras te vas moviendo por las pantallas. Hacer eso básicamente en la última clase, y empezar un proyecto desde cero y agarrar ahora sí un framework decente como Next.js o Remix, agarrar estilos decentes para que se vean bonitos y demás, para que chequemos que se pueda ver bien en un dispositivo móvil, enviarlo a internet para que cualquier persona lo pueda ocupar, ese tipo de cosas. Pero eso es la siguiente clase, lo cual nos deja con esta clase, la cual la voy a ocupar básicamente como una especie de, vamos a platicar de todas las cosas que no me dio suficiente tiempo de ver, o que después de todas las clases que vimos, espero que ahora todas las piezas de rompecabezas tengan un poco más de sentido si las digo otra vez bastante más rápido. Así que... claro, antes de empezar, déjame grabar, porque si no esta cosa luego se me olvida. Alguien está grabando, no sé quién empezó a grabar, pero gracias. Entonces, lo que estuve dando estas últimas 3 semanas es mi idea de cómo sería una buena introducción, o es decir, introducción, un poquito de todo, para que conozcan un poquito en general de cómo es el frontend moderno, de cuáles son las ideas que andan circulando por ahí. Las ideas de React, de funciones, de componentes, de estado, de efectos, de rutas, de server components, de server actions, cosas que así como React tiene sus server actions, Solid Start tiene sus server actions y Svelte tiene sus server actions. Entonces, muchos de estos conceptos, así como React tiene componentes, Angular tiene algo parecido a componentes, se llaman directivas. O Flutter tiene algo parecido que se llaman widgets. Son los mismos conceptos, simplemente que con diferentes nombres. O en general, los mismos conceptos, para que tenga sus detalles. Decidí hacerlo con React porque es el que yo me siento más cómodo, el que más me gusta, y es el más popular también, ¿no? Y la idea de React es, básicamente es una librería, código chiquito. Ya vimos la clase pasada que es un archivote grandote de JavaScript, pero solamente es un archivo grandote de JavaScript que alguien creó, que nos permite simplificar la forma en la cual hacemos interfaces gráficas y cómo hacemos que estas interfaces gráficas cambien con respecto al tiempo. ¿Por qué ocuparlo? Pues porque es una tecnología que abre muchas puertas, porque lo pagan muy bien, porque hay muchos empleados que lo están ocupando, porque muchísimas páginas están creadas con esto. Entonces, puedes encontrar muchísima comunidad. Cualquier problema que tengas, casi seguro alguien ya lo resolvió antes. Hay muchísima documentación, muchísimos trabajos, muy buenas conferencias, entonces, muchas cosas interesantes. Hay un canal que sigo de cosas relacionadas con China, que me gusta el título del canal, es el lugar en el que pasan las cosas. Entonces, React es algo así, es el lugar en el que las cosas suceden. Y también de manera muy personal, y espero que a lo largo de estas semanas haya quedado claro, me agrada React porque es una forma, yo siento, relativamente diferente de programar. Sobre todo si vienes de un mundo de C, C++, de ensamblador, yo que sé, Java, cositas así. Una programación muy imperativa, de paso uno, paso dos, ahora hacemos esto, ahora hacemos un for y demás. Si se dan cuenta, casi nunca ocupé un for. Todas mis constantes eran const porque esa cosa nunca cambiaba en el tiempo. La forma en la que trabaja React es muy diferente a la forma en la que estamos acostumbrados. Y creo que mostrarles de esta forma en la cual trabaja es una buena forma de abrirles un poquito la mente y decirles que hay otras formas diferentes de hacer las cosas. No quiere decir que sean las mejores, pero es una forma diferente. Y poquito a poquito, la inseminación de ideas hace que encontremos la mejor forma de solucionar un problema. Junto a la primera clase les había dicho que muchas de las filosofías que tiene React no las inventó la pobre librería, es una librería nada más. Estos conceptos en general son mucho más antiguos y mucho más profundos. En temas que vienen como teoría de categorías, programación funcional, programación reactiva. Por ejemplo, este es un screenshot que tenía de programación funcional. Tal vez la primera clase les haya sabido como que no tengo ni idea de qué me está diciendo. Después de todo lo que vimos, tal vez estas palabras tengan un poco más sentido. Por ejemplo, la primera, funciones como algo de primera clase o como objetos de primera clase. Es decir, tener un lenguaje o una librería en el que las funciones son cosas que se pueden tratar como cualquier otro tipo de dato. Puedo tener una variable cuyo valor es una función. Puedo tener una función que reciba otras funciones. Puedo tener una función que regrese otras funciones. Todo esto en JavaScript y en general en React lo hemos ocupado un montón de veces. Tu componente es una función y ese componente puede recibir alguna propiedad como onChange, que es una función. Entonces es una función que recibe otra función. Un hook a veces puede regresar una función como dispatch. Entonces un hook, que es una función, regresa a otra función. Funciones por todos lados. Lo de Lazy Evaluation no lo hemos visto mucho, pero a ver si al rato, a lo largo de las cosas que les voy a platicar el día de hoy, lo podemos ver un poquito más de detalle. La idea del globito de ser stateless, es decir, en español, sin estado,
Es decir, intentar minimizar la menor cantidad posible, lo más posible, el uso de los use states. Que a ver, primero tuve que explicarles qué es lo que eran, pero si se dan cuenta, por ejemplo, en el demo que hicimos, por ejemplo, el día de ayer de contactos, no se ocupó ni un solo use state, ni un solo use effect. Es bueno saberlos y muchas de las bases de las cosas bien padres están creadas con estas cosas, pero es raro que los ocupemos en el día a día si estamos haciendo las cosas bien. Entonces, en general, tendríamos que aspirar a que nuestros componentes, a nuestras funciones, sean unas simples funciones que no tengan variables de estado, que simplemente reciban cosas y muestren cosas por pantalla. Y ya. Ah, la siguiente, cosas inmutables, como por ejemplo el estado. Les había dicho que, por ejemplo, useState, lo que nos daba era el estado actual y una función para cambiarlo. No nos permitíamos directamente andar modificando el estado como cualquier variable normal, sino que ese era el estado y la idea era solamente leerlo. Si tú querías modificarlo, tenías una función para hacerlo. Pero la idea era que el estado como estaba, o las props, por ejemplo, son cosas que solamente deberíamos de leer, que no deberíamos de modificar. O, por ejemplo, el concepto de funciones puras, que en general, matemáticamente hablando, es una función a la que dada la misma entrada sale la misma salida, que lo podemos ver en el mundo de React. La idea es generar componentes que, dado los mismos props, que dado el mismo estado, tiene que regresar a la misma interfaz gráfica. Es lo que les decía de hacer tu función render que solamente se encarga de mostrar cosas por pantalla, no tienes que hacer nada más. Las otras cosas raras que podrías querer hacer, para eso están los defectos. Entonces, todos estos conceptos, en general, espero que con React como ejemplo, les queden un poquito más claros. Y en algún otro momento que estén programando otra cosa, se pongan a pensar, tal vez podría hacer esta función más pura. O tal vez podría encontrar una forma de quitarle estado a esta cosa. Y háganlo. Como les había dicho, en general React se divide en tres cosas: componentes o elementos, que es básicamente la idea de darnos cuenta de que con esta librería tenemos ahora un nuevo tipo de dato, un pedacito de la interfaz gráfica. Este pedacito de la interfaz gráfica se puede hacer como en la línea de abajo, react.createElement, y ya y le dices a React y lo muestro por pantalla. Esto se vuelve muy engorroso, no tiene por qué hacerse, pero es 99% seguro que en un ambiente profesional se ocupe JSX. JSX no es mágico, es simplemente un programita que agarra la línea 1 y la transforma en la línea 2. Incluso yo creo que con algún par de horas podrías tú crear tu propio transpilador de línea 1 a línea 2. Pero con JSX pues ya se simplifica mucho la vida. Y imaginativamente lo puedes hacer así como que a JavaScript le acabas de agregar un nuevo tipo de dato. Un tipo de dato de HTML, o un tipo de dato de interfaz gráfica, o un tipo de dato de JSX. Casi siempre digo las tres cosas intercambiables. Y platicamos un poquito de las reglas que tiene este JSX. A diferencia de HTML, pues es JavaScript, así que es un poquito más estricto. Solamente puedes regresar una sola cosa. O sea, JSX es un div, que tiene más cosas adentro, pero es un div. O es un section, o es un botón. Entonces, si tú quieres regresar más de una cosa, se acuerdan que hay un componente que se llama fragment, que lo pueden buscar así, o que simplemente le ponía, déjame pongo un teclado decente. Ahí está. O que solamente, hacía así. Y si lo quería cerrar, pues lo hacía así, ¿no? Entonces, esa es una ayuda que nos da React. Ahí está. En general, JSX no es de HTML. Idealmente tenemos que cerrar todas las cosas que abrimos. Cada etiqueta que se abre, cada botón que se abre, botón que se cierra. Cada div que se abre, div que se cierra. Cada input que se abre, input que se cierra. Idealmente, como estamos trabajando en JavaScript, tenemos que ocupar la sintaxis de JavaScript. Y en JavaScript, el diagonal medio es simplemente un símbolo de menos. Entonces no se dice font size, porque eso en JavaScript significa font menos size, sino es font size o background color. Entonces ocupen camel case. Les había dicho que en general un componente es una función. Filosóficamente hablando, en React, los componentes, que son estas cosas imaginarias, las podemos traer al mundo real de programación como funciones. Una función que empiece en mayúscula para que nuestro programita de JSX sepa qué hacer de manera correcta, y que tiene adentro mezclado tanto el JSX, que es decir, qué interfaz gráfica mostrar, como lógica, ifs, fors, variables, JavaScript de toda la vida. Y idealmente espero que les haya abierto la cabeza de que prácticamente cualquier interfaz gráfica que puedan pensar es básicamente un montón de componentes. El componente búsqueda, el componente to-dos, el componente to-do de cada una, el componente input, el componente botón, el componente lo que sea. Cualquier interfaz gráfica es simplemente un montón de componentes.
hacía las analogías, por ejemplo, de que es como si fueran un montón de piezas de Legos. Con las piezas de Lego solitas no es nada interesante, pero si las juntas de cierta manera, puedes crear algo interesante. Había, por ejemplo, la analogía de un taco. Un componente es como un taco en el que tenemos todo mezclado, carne, verduras, arroz, lo que sea. Lo mismo en un componente, es una función en la que tenemos todo. JCX, JavaScript e incluso CSS. A ver si me da tiempo un poquito más de platicarlo el día de hoy. Déjame nada más salirme de acá. Yo quiero regresarme, pero mi botón de regresar no hace nada. Espero que ustedes estén escuchando ese sonidito, pero no sé por qué. Ahí estás. Si no, no hay problema. Lo cerramos y lo volvemos a abrir. Y esto está en ahora para acá. Y ahora sí. Sí. Otra cosa importante que les decía, y espero que este diagramita que lo hemos visto como 4 o 5 clases seguidas, ahora tenga muchísimo sentido. Tu componente es esta cajita gris, que tiene dos cosas del mundo exterior. Bueno, que tiene dos cosas. Props, propiedades, un acrónimo, información del mundo exterior, y estado. ¿Cuál es el valor actual de las cosas? ¿Estoy abierto, estoy cerrado, estoy mostrando información o no? ¿Este botón le dieron clic o no? El color que tengo de fondo, lo que sea. Con estas dos informaciones, tengo que mostrar qué interfaz gráfica debería aparecer por pantalla en este momento en el tiempo. Y si tienes alguna otra cosa que quisieras hacer, conectarte a una base de datos, agregar un event listener, lo que sea, va a dar un efecto. ¿Qué efectos deberían pasar? Vimos que hay un montón de gente, en cuanto a React, digo, es como la librería más grande, hay un montón de gente que tiene un montón de cosas buenas que aportar. Les doy mis favoritos personalmente hablando. El primero, Kenzie Dots. Es una persona que se dedica ahorita mismo a tiempo completo a enseñar cursos. Tiene un montón de cursos de cosas relacionadas con testing, con React o con la web en general. Todos carísimos, por cierto, pero la gran mayoría son open source, así que pueden buscar su información por internet. Tiene un buen blog, tiene un buen canal de YouTube, tiene muchos blog posts, hace muy buenas preguntas. Entonces, gran persona. De hecho, también fue uno de los fundadores del equipo inicial de Remix. Entonces, también tiene que ver con ese tipo de cosas por ahí. Dan Abramov, que no es la persona que creó React, pero hay una palabra en inglés que se llama spokesperson, como el orador principal, la cabeza líder, el presentador, el filósofo, si lo quieren ver así, principal del mundo de React, de cómo funcionan las cosas, por qué funcionan así. ¿Les gustaría que las cambiáramos? Mira, les voy a explicar pasito a pasito por qué estamos haciendo las cosas así. Si un día quieren saber algo de React y están aburridísimos, métanse a Twitter, busquen el perfil de Dan Abramov y seguramente en las últimas 18 horas sacó un montón de contenido de... Ya se preguntaron esto, a ver, ¿ustedes qué piensan de aquello y de aquello? Les voy a explicar con palitos y bolitas cómo hacer esto desde cero. Entonces, Dan Abramov en general es una persona que si les interesa saber la filosofía de por qué React hace las cosas así, muy buena persona que seguir. Ya vimos que durante las clases les estuve mintiendo un poquito. Les decía al principio que un componente, este concepto filosófico, en la realidad, en código, lo podíamos ver como una función. Lo cual es cierto. Y lo cual 95% del tiempo debería ser así. Pero hay algunos casos en los que no es así. Por ejemplo, recuerden que React lleva 10 años. Y durante esos 10 años ha habido muchísima evolución. Al principio, React no estaba tan enfocado en la programación funcional, sino que estaba un poquito más enfocado en orientar a objetos. Por lo tanto, teníamos algo que era una clase normalita, que extendías de una clase padre que se llamaba component. Lo importante era que tu clase tuviera un método que se llamaba render, donde mostrabas que JSX mostrar. Eh, Incluso antes de eso, antes de que en JavaScript hubiera clases, por ahí de antes del 2015, React tenía su propia versión de clases, que era React.createClass. Entonces, espero de gran manera que ustedes no tengan que ver esto en la realidad, pero es bastante probable que en algún momento se toquen o se encuentren con algún componente que sea una clase o un objeto en general, en vez de una función. Que no les asuste, simplemente es un componente muy viejito. Y los mismos conceptos de props y de estado seguían aplicando, con pequeñas diferencias. Si en algún momento les toca verlo, búsquense React con clases y chequense la documentación oficial y ahí va a poder saber un montón de cosas. Vimos también el concepto de que cada componente tenía un montón de props que tú le podías crear
Y había una en particular relativamente especial, que era la prop key. Cualquier elemento de JSX tiene esta propiedad, a pesar de que es un componente que tú lo declaraste sin ninguna prop. Por defecto React le asigna esta prop especial que se llama key. Key, por cierto, no keys con S, key solita. Y lo que hace las keys es que una vez que lo muestro por pantalla no hace absolutamente nada. La parte interesante es qué pasa entre que React manda llamar a tu componente una vez y después lo vuelve a mandar a llamar. Es decir, tienen que ver con cómo cambia tu interfaz gráfica a lo largo del tiempo. La idea general es esta. Si React, cuando manda a llamar a tu componente, le regresa cierto JSX. Cuando lo vuelves a llamar y le regresas el mismo JSX, a ver, si es del mismo, pues no hay nada que hacer, ¿no? Problema solucionado. Pero si, por ejemplo, antes le regresaste 2 divs y ahora 3 divs, la forma en la que React va a saber si lo que tiene que hacer es destruir los dos, o simplemente agregar uno al final, o uno en medio, o uno al principio, va a ser con las keys. Así es como React va a entender a lo que te estás refiriendo. Otra buena forma de trabajar esta cosa es que cuando tú cambies la key, el valor del prop key, le está diciendo a React que ese componente ya es nuevo, ya es diferente, y que por favor resetee lo que sea que está haciendo. Esto es, por ejemplo, útil, les había dicho en la clase pasada al final, por ejemplo, cuando yo quería que mi formulario se reseteara tan pronto agregara un nuevo contacto. Lo que puedo hacer es tener una key que sea el tamaño de mi lista de contactos. Así, cuando mi lista de contactos cambie, puedo resetear mi formulario automáticamente. En general, las keys son buenas para esas dos cosas. Cuando estás trabajando con arreglos, para darles algún valor único a cada elemento de ese arreglo y que cuando se cambien esa lista a lo largo del tiempo, React no destruya toda la lista, sino simplemente sepa dónde agregar correctamente el nuevo elemento o destruir el elemento. Y si ustedes quieren destruir o resetear un componente, cámbienle aquí y problema solucionado. También, ahora ya al final de este curso les puedo decir un poquito más las cosas con verdad. Les decía que idealmente un componente era una función que regresaba a una interfaz gráfica, a un pedacito de la interfaz gráfica, o que regresaba JSX o que regresaba HTML, lo cual es cierto, pero a veces puede regresar a otras cosas. Les había dicho, por ejemplo, que puede regresar números, puede regresar strings, puede regresar nulos si no quieres mostrar nada, puede regresar obviamente JSX, puede regresar booleanos, aunque no va a mostrar nada, y puede regresar un arreglo de todas las cosas anteriores. Puede regresar un arreglo de un pedacito, un elemento de JSX, un booleano, un string, un número y otro JSX. Y también, ahorita que ya vimos Server Components, un componente también puede regresar una promesa de un componente. De que ahorita no tengo nada que mostrarte, pero eventualmente voy a tener algo que mostrarte. Entonces, es como una definición medio cíclica, medio recursiva, pero eso es lo que puede regresar un componente. Entonces, ese fue el primer bloque, componentes en general. La segunda parte de esta librería es la interactividad. Es decir, cómo reaccionamos a cosas interesantes que están pasando en nuestra interfaz gráfica. Por ejemplo, qué es lo que pasa cuando alguien le da clic, cuando alguien hace swipe, cuando se conecta a la batería, cuando se desconecta del internet, cuando mueve su teléfono, cuando hace algo. Para eso están los event handlers. Event handlers que tiene HTML. Entonces, esto no tiene nada que ver con React, tiene todo que ver con HTML. En HTML tenemos on click, o on double click, o on key down, o lo que sea. Todos esos event handlers también los pueden tener tus componentes de React. Entonces, así es como manejas qué es lo que está pasando. Cuando generalmente en React mostramos HTML con event handlers para decir, oye, cuando alguien le dé clic, cuando alguien borre esto, cuando alguien haga swipe aquí, cuando alguien haga un drag and drop de aquí para acá, hay que ejecutar este código. Y generalmente, unidos a estos event handlers, está el concepto de estados. La memoria del componente. ¿Qué información quiero que se conserve entre renders? Render siendo mandar a llamar a tu función. Vimos que hay muchas formas de manejar estados dentro de React. La más obvia y la más lógica es useState. No es la única. Acuérdense que también vimos useRef y también vimos useReducer. En general son buenos saberlos y a mí me gusta ocuparlos, pero son muchísimo menos comunes que simplemente un simple useState. UseState nos regresa dos cosas, acuérdense. El valor actual de tu estado y una función para cómo cambiarlo. En general les digo que hay que pensar en el estado como el React te va a regresar el valor actual del estado en el tiempo. Y tú lo puedes cambiar si quieres en el siguiente momento, en el tiempo, por así decirlo.
Pero el estado es simplemente el valor actual, es para leerlo básicamente, no es para andarlo modificando, es simplemente para leer cuál es el valor actual. Si quieres, puedes tener una función para cambiarlo, pero no lo cambies directamente. Lo mismo en general con los props, es qué información o qué propiedades o qué configuración tengo del mundo exterior en este momento. Y dada esta configuración en este momento, ¿qué tengo que mostrar por pantalla? Nada más. Ya vemos que hay casos especiales como si tienes arreglos u objetos dentro de estado. La idea es que cada vez que vayas a llamar a set state, con algún arreglo o algún objeto, acuérdate que tienes que llamarlo con un objeto diferente o con un arreglo diferente. Porque si no, React, si le mandas el mismo objeto, la regla va a valer y va a decir, pues tú me dijiste que guardara A, me está diciendo que ahora guarde A, así que pues no tengo nada que hacer, problema solucionado. Si quieres avisarle a React que de verdad algo cambió, si tenías un objeto en tu variable de estado, hay que pasarle un nuevo objeto. Si tienes un nuevo arreglo. Este diagramita a mí me gusta mucho, ya lo habíamos visto. La idea era que originalmente tu función muestra cierta información. Tú puedes hacerle clic a un botón, puedes eliminar algo, puede pasar algo en la red normal y el servidor me envía alguna información, lo que sea. La información se actualiza. Esto generalmente internamente lo que hace es cambiar alguna variable de estado, lo cual cambia tu interfaz gráfica y vuelves a mostrarla. Problema solucionado. Es un ciclo de andar haciéndose una y otra vez. Vimos el concepto de formularios, que creo que es la forma relativamente moderna. Si alguien programó en los 90, seguramente se estará cortando los pelos porque nos toma tanto tiempo darnos cuenta de esto otra vez. Los formularios de la forma de interactuar con estas páginas. Si queremos borrar algo, agregar algo, escribir un post, un comentario, un tweet, publicar un video, lo que sea. Formularios, formularios, formularios. No divs que tengan un clic. Formularios, formularios, formularios. Vimos el concepto entonces de componentes, que lo que nos permitía era encapsular e idealmente reutilizar pedacitos de tu interfaz. Y también les platiqué, al menos superficialmente hablando, del concepto de hooks. Los hooks lo que nos permitían es hacer eso, pero en cuanto a la lógica. Hooks son pequeñas funcioncitas que React nos da o que tú puedes crearte las propias tuyas. Igual, como los componentes son piececitas de Lego. Por ejemplo, está el hook de estado, useState. Otro hook de estado, useReducer. O un hook para hacer un efecto, useEffect. O creo que son los que vimos, pero hay un montón más. Te les platico de algunos otros para darnos alguna idea. Y en general tienen dos reglas muy obvias. Estos hooks siempre se tienen que llamar. No los metas dentro de un for, dentro de un if, dentro de condicionales, dentro de cualquier cosa rara. Tu función siempre tiene que llamar a la misma cantidad de hooks en el mismo orden. Y solamente los mandes a llamar dentro de componentes, dentro de funciones que regresan JSX, por favor. Y les había dicho en general que, bueno, React nos daba ciertos hooks, ¿no? Por ejemplo, useState, useEffect y bla, bla, bla. Pero que tú podrías crearte los propios tuyos. Por ejemplo, no creo si creamos, no me acuerdo más bien cuál custom hook creamos, pero puedes tú crear a partir de esas piececitas de estos Legos cualquier otro concepto que tú quieras. Por ejemplo, use battery indicator, use blink. Creo que el que creamos fue uno que nos regresaba la posición y las coordenadas actuales del mouse, que era mezclar una variable de estado con un efecto. Y ya. Pero tú los puedes crear o hay librerías que ya crearon un montón de ellos por ti. Por ejemplo, en el React Router tenemos a useQueryParams. Automáticamente es un hook que te regresa el valor actual de tus query params dentro de la URL. Si la URL cambia, tu hook se vuelve a llamar y te vuelve a dar nueva información, sin que tú tengas que haber escrito ningún código súper especial. Platiqué un poquito, más bien creo que no platiqué mucho sobre cómo compartir estado. No lo platiqué porque si platicamos del mundo de Remix o de Next.js, es muy poco probable que lo ocupen. Pero si platicamos del mundo de 2015 para atrás, se ocupaba bastante. Entonces va a ser la primera parte que no es técnicamente como un mini repaso, sino como cosas que me faltaron un poquito más darle contexto. Antes, ignoremos Remix, ignoremos Next.js. La idea era que tu aplicación estaba completamente creada en React, en un archivo de JavaScript que estaba dentro de un HTML, que se lo enviabas al usuario y el usuario ejecutaba todo tu código. Y básicamente lo que hacía ese archivo de JavaScript era, bueno, vamos a mandar a llamar al servidor, traer cierta información, mostrarla por pantalla, si es que el usuario hace algo,
voy a hacer mi aplicación, por ejemplo, de contactos. Si es que el usuario modifica, agrega, elimina algún contacto, pues React se encargaba de mandarle llamar al servidor para que cambiara esa información. Todo muy manual, si lo quieres ver así. Entonces, la palabra estado, el estado en general, era algo mucho más prevalente, era algo mucho más importante. Y por lo mismo, era muy común que tú quisieras tener o quisieras acceder al estado en muchos lados. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito menos abstracto. Tal vez tu estado era si tu aplicación está en modo oscuro o no. Entonces, tú querías saber eso en prácticamente cualquier componente, ¿no? Para saber qué background le iba a poner a mis cosas. O, por ejemplo, tú tal vez querías saber, yo qué sé, la cantidad de mensajes que te habían llegado, o la cantidad de posts, o la información que te regresó el servidor. Y tú quisieras saber eso prácticamente sin importar en qué componente estés. De hecho, una forma bastante viejita, por así decirlo, una forma viejita de solucionar este problema fue lo que en algún momento les platiqué de una librería, igual, librería, bastante conocida que se llamaba Redux, y que de hecho hizo Dan Abramov. Y que es básicamente un use reducer con un montón de cosas bien raritas y que en general el día de hoy les recomiendo no usar. Tiene sus lugares, pero definitivamente en un curso introductorio no es uno de ellos. Pero en general la idea creo que sí puede ser interesante. La de, oye, tengo alguna variable de estado que me gustaría compartir de alguna manera. Vamos a agarrarnos alguna especie de codiguito rápido para dar algún ejemplo. No sé si ustedes sabían, pero espero que sí. Hay muchísimas plataformas que te permiten tener código de React si lo quieres editar súper rápido. Entonces, por ejemplo, creo que era lo de Sandbox React, por ejemplo. Ahí estás. No sé si ustedes conocían esta paginita, pero es básicamente una página en la cual automáticamente descargan Vite o Babel o lo que sea. Y tienes tus archivitos, tienes tus CSS y tienes como que un emulador de cómo se vería esta cosa en la realidad. Para ejemplos practiquitos, para hacer algunas demostraciones o tutoriales o cosas así, es muy útil. Si no quieres descargar nada de tu computadora, buscas Code Sandbox y ya. Básicamente aquí tenemos, por ejemplo, un index en el cual tenemos un create root. Estoy ocupando el modo estricto, que eso como se los quiero mostrar en 10 minutos, así que lo voy a eliminar para que no pase nada aquí malo. Ay, control, perdón. No, sí estaba bien, control S de salvar, ¿no? Mm, ah, Command K. Ah, no estoy muy seguro si se haya salvado, pero bueno, eso no nos importa ahorita mucho. Nosotros aquí tenemos nuestro hola mundo en el cual no estoy haciendo yo nada. Nada más que a mí me gusta mucho hacer esto hasta el final. Entonces, export default. Listo. Entonces vamos a ver si yo, por ejemplo, cambio la información acá. Vamos a ver si automáticamente se respalda y eso no. Porque mi lindo navegador, una disculpa con mi navegador, tengo el command S para mostrar esta barrita en vez de salvar esta cosa. Entonces vamos a abrir otro navegador, Edge, por ejemplo. Mientras tanto, y porque yo siento que esta clase he dicho un montón de cosas, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Me gustaría agarrar este link de acá, pegarlo acá, poner esto en gigante. Y ahora sí, si yo hago... tengo que meterme para... Tengo habilitado Chrome. Porque la ventaja de Chrome es que ahí sí estoy logueado. Entonces eso debería ser más sencillo. Déjame quitar esta aplicación. Abrir Chrome. Una disculpa. Pegar Code Sandbox. Sync in. Sync in with Google. ¿Por qué no? Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí debería de poder hacer cosas. Si yo digo, hola mundo. Mm, mm,
ver. Ok, vamos a empezar a hacer una desde cero. Si no encuentro la forma rápida de hacer esto en 3 minutos, voy a tener que hacer todo esto desde la terminal. Lo cual no es el fin del mundo, la verdad, tampoco, ¿no? Pero vamos a ver si yo debería, por ejemplo, de poder agarrar cualquiera de estos que yo creé en algún momento. No. Make it private. A ver, vamos a ver. Ahí estás, finalmente, gracias al señor. Ahora sí ya me puedo quitar este modo estricto, que ahorita les platico un poquito más de qué hace. Tenemos aquí algo de CSS, que si no me equivoco lo ha de andar importando por algún lado. Aquí está, lo está importando por acá. Y tenemos nuestro componente que no hace muchas cosas, tiene un alert y ya, básicamente de eso. Entonces ahorita mismo a mí no me interesa esto, a mí no me interesa esto. Lo único que me interesa es tener aquí un montón de componentes. Export default app, por ejemplo. Entonces, imaginémonos que en nuestra aplicación tenemos una variable de estado, ¿no? Vamos a ponerlo como mode y set mode. Ajá. Ahí está. Entonces, originalmente es del modo claro y me gustaría a veces cambiarlo al modo oscuro. Entonces, imaginémonos que, por ejemplo, yo quisiera hacer aquí nuestro lindo contador, que no hemos hecho como 50,000 veces, pero es un ejemplo relativamente interesante y relativamente sencillo. Nada más quiero ver si está... Ahí estás. No, simplemente return. Ahí estás. C que envías a una C. Ahí estás. Hay que importar esto, claro. Port. Ahí estás. Listo, entonces tienes tu contadorcito de toda la vida que no hemos hecho como 50,000 veces. Entonces, imaginémonos que esta es una aplicación muy complicada, ¿no? Entonces, en vez de counter, yo tal vez tengo un componente que se llama section, o por ejemplo, main page. Ay. Ahí está mi componente main page. Entonces vamos a hacer nuestro componente main page, que regresa un section, por ejemplo. Aquí estás. Y tararara. Vamos a hacer esto para acá. Ahí estás. Y ahora vamos a hacerle un H1 que diga página principal, por así decirlo. Y también aquí yo quiero poner mi counter. Entonces, counter. Ahí estás. Entonces, tenemos como que esta aplicación, obviamente que estúpidamente sencilla, ¿no? Pero imaginémonos una aplicación un poquito más complicada, pero con esta misma idea, ¿no? Tenemos una aplicación en la cual tenemos cierta información, cierta variable de estado, ciertas propiedades, estoy leyendo de la URL, lo que sea, tengo cierta información. Y yo se la quiero pasar a algún otro componente, por ejemplo, al componente counter. Porque, yo qué sé, si el modo es dark, me gustaría que automáticamente todo esto se cambiara a modo oscuro, ¿no? Hay muchas formas de hacer esto, digo, es un ejemplo relativamente sencillo y imaginativo. La forma trivial es, bueno, aquí le paso una propiedad, ¿no? De qué modo tengo. Y aquí le paso la propiedad de qué modo tengo. Y se la paso otra vez, ¿no? Aquí, ya está, ¿no? Entonces, aquí desde el counter, yo ya sé qué modo tengo. Entonces, puedo tener algo de estilo aquí. Y ahí estás, ¿no? Y un background color, por ejemplo. A ver si lo puedo hacer esto en otra línea. Ahí estás. Ahí estás. Entonces, si el modo es oscuro, las letras blancas y esto oscuro. Entonces lo paso, ¿no? Modo y modo. Ahí estás. A ver. Digo, no es el ejemplo mucho más sencillo, pero
digo, mucho más convincente, pero imaginémonos que tengo una aplicación y que yo quiero cambiar del modo claro al modo oscuro, ¿no? Entonces, una forma de hacer todo lo que hice, pasarle el modo claro o oscuro a la página principal. Y si la página principal tiene componentes hijos, pasárselo a los hijos. Y si estos hijos tuvieran algún otro componente hijo, pasárselo a esos componentes. Y así. Como este caso son 3 componentes, tampoco es el fin del mundo, la mera verdad. Pero en una aplicación real puede haber 50 o 100 componentes entre donde está la información a donde la quiero ocupar, lo cual ya la complica un poquito la cosa. Qué flojera andar editando 50 componentes nada más para pasarles información. Este concepto en general de que, oye, tengo cierta información hasta aquí arriba de mi aplicación y se la quiero enviar a mi hijo, o a mi, no hijo, porque hijo sería como el de acá, a mi descendente, ¿cómo se lo puede hacer? Es un problema en general que se conoce como prop drilling. En español sería como taladrear props. No entendí muy bien cómo se quedaría, pero esa es la idea. Es decir, ir componente por componente y pasándoles información uno por uno de manera manual. Lo cual a veces es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante, no es muy conveniente. Les digo, es posible. Y a veces, si son 3 componentes, pues pásaselos y ya, ¿no? Pero si son 50, si son 100, si son 200, la cosa se pone un poquito complicada. Por ejemplo, aquí podría ser un lugar en el que ocupar Redux. Hay otras cosas que React ya tiene para solucionar este problema. Aquí está esta idea que les voy a platicar el día de hoy que se llama contexto. Contexto. Contexto del contexto. La idea es crear un componente en el cual le voy a decir, mira, todos tus descendientes, desde yo para abajo, o todos los children que tengan, van a tener acceso a cierta información. Eso es el contexto. Decirle que este paso de mi aplicación va a tener esta información a partir de ahora. Entonces, les voy a platicar un poquito de cómo crearlo. Nada más como fun fact. En general, dudo mucho que lo vayan a hacer mucho en la vida diaria, pero es útil que ustedes conozcan el concepto en general, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un contexto que se llama mode. Bueno, mode, sí. Create context. Esto de acá. Entonces, aquí vamos a crear un contexto. Vamos a tener un lugar en el cual vamos a tener cierta información. Por ejemplo, un contexto para saber si es modo claro o oscuro. O un contexto para saber qué Pokémon estoy viendo. O un contexto para saber qué cliente estoy mostrando. Un contexto para saber a qué factura estoy por imprimir, lo que sea. Cualquier información que tal vez tus hijos necesiten, puedes ponerlo en un contexto. React nos permite crear esto, ¿no? Este valor es muy parecido al valor que le pasas a useState. Es cuál es el valor por defecto que quiero que tenga este contexto. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que quiero que por favor tenga el valor oscuro. Entonces, si alguien de manera inocente quiere leer la información de este contexto, por defecto le voy a pasar que tenga el modo oscuro. Por ejemplo, por defecto le voy a pasar que tenga el modo claro. Ay, si lo sé escribir bien. Igual, estos son strings como si yo lo pusiera modo Pérez o modo Juan o un arreglo o un objeto. Son valores en general. Entonces, primera opción, primera parte interesante. ¿Cómo le decimos a React que de aquí para abajo quiero que tenga acceso a este contexto? Pues mira, bien padre. Lo que haces es que este contexto, mira, Copilot ya me está ayudando a hacerlo. Ahí está, lo que quiero quedar de aquí para acá. Esto. Tiene 2 partes, un provider y un consumer. Ni siquiera creo que tengan que platicarles de consumer porque esa cosa nunca la van a ocupar. Provider sí, al menos por ahorita. La idea de un provider es decirle, bueno, que a este contexto le voy a decir que a partir de ahorita va a tener cierto valor. En este caso, por ejemplo, va a tener el valor de modo. Y ya, es lo único que le voy a pasar. Y como este provider ya tiene este valor, ahí está. Ya no voy a necesitar pasarle manualmente esta información ni a main page. Entonces ya me puedo eliminar esto, ni a counter. Entonces ya me puedo eliminar esto de acá. Entonces ahora main page y todos sus descendientes van a tener acceso a este contexto, el contexto que se llama modo. ¿Cómo
es que algún componente, por ejemplo este, counter, si es que necesita saber esa información, ¿de dónde la va a sacar? Ah, pues mira, gracias Copilot. Hay otro hook, esta funcioncita bien padres que crearon por nosotros que se llama useContext, a la que le pasas el contexto de la cosa que quieres leer en este momento. Claro, hay que decirle a React que es esto, ¿no? useContext. Listo. Entonces, este componente nieto, por así decirlo, tuvo acceso a la información a pesar de que no se la pasara directamente su padre, o sea, que no está dentro de props, ni es una variable de estado que él controla. Mágicamente, si lo quieres saber así, descubrió cuál es el modo en el que estoy ocupando, modo claro o modo oscuro. Por ejemplo, si yo quisiera hacer aquí algo como un lindo botón para cambiar el modo, entonces le puedo picar y cambia de modo claro a oscuro. Y el componente nieto, counter, se va a enterar de cuál es el valor que necesita tener sin tener que habérselo pasado. Voy a poner algo de padding aquí para que nada más sea un poquito más decente. Yo que sé, de 24 píxeles, por ejemplo. Ahí estás. Entonces, así es como le pasas información. Digo, este es un ejemplo sencillito en el que tenemos nada más 3 componentes, pero en general la idea de contexto es crear un componente a partir del cual todos sus hijos van a tener acceso a algún valor. Y si tú quieres leer ese valor, use context. ¿Hasta aquí alguna pregunta con contexto? Ok. Entonces, eso fue contexto, básicamente. Contexto del contexto. Siguiente cosa que vimos, súper obvia, efectos. Son cualquier cosa que no tiene que ver con directamente mostrar algo por pantalla. Es los event listeners, recibir información del servidor, enviar información al servidor, hacer algún log de cualquier cosa, lo que sea, cualquier cosa que no tenga que ver directamente con qué mostrar en pantalla, es un efecto. Y ya se dieron cuenta, React lo dijo, pero es muy común que después empiecen a ver los patrones, generalmente los defectos vienen en pares. En ejecuta este código y también hay una forma como de cancelar o de limpiar la cosa que hace tu efecto. Ahí vas. Y esto lo dije muy por encimita, pero creo que es muy importante. En general, casi cualquier efecto que tú quieras hacer, vas a querer limpiarlo de alguna manera. Por ejemplo, oye, mi efecto es mandar yo qué sé, a leer información del servidor. ¿Cuál puede ser mi limpieza? Pues tal vez tu componente vaya a desaparecer de pantalla antes de que la información al servidor llegue. En el caso de que tu componente desaparezca de pantalla, esa información ya es necesaria. Así que puedes cancelar la petición cuando el componente desaparezca por pantalla. O si es que quieres enviar o recibir nueva información. O por ejemplo, si tu efecto es agregar un event listener, pues, su limpieza es eliminar ese event listener para que no se quede ahí eternamente ejecutándose. O si tu efecto es conectarte a un servidor, pues desconectarte del servidor y cositas así. Y les dije que los defectos en general tienen esta forma de que useDefect recibe una función de efecto y como segundo parámetro regresa un arreglo de dependencias. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero hacer cada que algo cambie? Aquí un ejemplo súper estúpido, ¿no? Pero, ejemplo. Vamos a ver si esta cosa funciona, nada más para darme una idea. Creo que no. O sea, sí va a funcionar, pero no lo vas a poder ver. Mira, un efecto interesante. Aquí, por ejemplo, lo que está haciendo es cambiar el título que aparece por acá cada que cambies o cada que cambies clic. En este caso sería así, ¿no? Cada que yo le dé clic o cambie la cuenta, voy a cambiar el título de la ventana. Entonces, ahí estás. Originalmente no le he dado clic ninguna vez. Si yo empiezo, déjame hacer esto más grande. Si yo empiezo a darle clic, el título está cambiando. No directamente tiene que ver con la interfaz gráfica, sino con el navegador en sí. Por lo tanto, es un efecto. O por ejemplo, algo súper estúpido, ¿no? Pero quiero hacer un console log de que count
de que cambió la cuenta, ¿no? Entonces, cada que yo le dé clic, me gustaría saber, aquí era, no importa, esto lo puedo abrir acá, esto lo puedo abrir acá, esto lo puedo abrir acá, ay, qué complicado es esto, esto lo puedo abrir acá, y entonces cada vez que le dé clic, aparece la cuenta aquí por pantalla. Solamente cuando yo le dé clic acá. No importa que cambie, por ejemplo, el modo claro o oscuro, no estoy imprimiendo nada por pantalla. Solamente se ejecuta cada que alguna de las cosas que pongo en mi arreglo de dependencias haya cambiado. Lo cual me llega, según yo, al siguiente punto interesante. Esto. Otra de las grandes piezas de React que no les he contado hasta ahorita, porque yo creo que no es absolutamente necesario saberla, pero que está bien conocer la idea general, es el concepto de memo, o en general, de memorización, memorization. Siempre hay una letra que quitar, no es memorización, hay que quitarle una. Pero se parece mucho a memorizar cosas. Es decir, este concepto es solamente ejecutar cierta cuenta cuando sea necesario y no ejecutar la misma cuenta cuando no sea necesario. Por ejemplo, algún ejemplo medio trivial, ¿no? Yo qué sé. Ah, mm, no va a ser el mejor, ¿no? Pero, de ejemplos que se me ocurren, ¿no? Tenemos alguna función que se llama factorial, ¿no? Que es la clásica función del factorial para saber alguna cosa. La idea es que tenemos una función que es muy lenta de hacerse, porque requiere hacer muchas cuentas, porque requiere hacer alguna cosa que no tenga sentido ejecutar muchas veces, ¿no? Por ejemplo, esta cosa del factorial, ¿no? Voy a quitarme el efecto. Y vamos a decir que aparte de mostrar la cuenta, voy a mostrar el factorial, ¿no? Porque se me ocurre la gran idea. Factorial of la cuenta es igual a esa cosa. Entonces, como le da clic a 0 veces, el factorial de 0 es 1. El factorial de, yo qué sé, de 8, pues es tantos numeritos. Entonces, tuvo que haber hecho una cuenta larga. Ahorita, como unas computadoras modernas son muy poderosas, tal vez esto no tenga, no sea lo suficientemente lento para que valga la pena, ¿no? Pero en sus aplicaciones reales, me imagino que se han dado cuenta que hay muchas partes en la cual hay una función que es muy lenta de volverse a ejecutar. La función que corre los tests, la función que se conecta a la base de datos, la función que hace algo que no nos conviene ejecutar esa función a lo estúpido. Por ejemplo, yo voy a ponerle aquí un console log, de que estoy calculando el factorial, ¿no? Déjame cerrar este. Close. Ahí estás. Inspeccionar. Console. Listo. Entonces, le voy a dar clic y obviamente que se va a mandar a llamar un montón de veces, ¿no? Ahora voy a poner el modo claro. Y se volvió a calcular el factorial. Aunque la información que estoy mostrando por pantalla no ha cambiado absolutamente nada. Ahora voy a cambiar el modo otra vez. Y se sigue calculando el factorial, a pesar de que de manera intuitiva nosotros conocemos que esa cosa no tiene sentido que se vuelva a calcular, ¿no? Esto no debería cambiar, no importa si está en modo claro o oscuro, el factorial debería ser el mismo. ¿Cómo le podemos hacer? Hay muchas maneras de solucionar esta clase de problemas. De, oye, tengo alguna función que se está ejecutando un montón de veces cuando no debería. Cuando el usuario cierra o abre una ventana, cuando mueve alguna cosa, cuando aparece un nuevo componente, cuando se crea un nuevo post, cuando se envía algún tweet, cuando desaparece algo. Cuando tu interfaz gráfica cambia de alguna manera y React le toca volver a ejecutar tu componente, va a volver a ejecutar tu componente. Y si tu componente tú mandaste llamar a factorial, pues va a volver a ejecutar factorial para saber cuál es la nueva interfaz gráfica que mostrar. React no es mágico, React no sabe que esta cosa nunca va a cambiar. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Una de las soluciones que se pueden hacer a este problema, de tienes una cosa que se está recalculando de manera innecesaria, ¿cómo le podemos hacer para que no pase esto? Bueno, aquí otro hook interesante. Les presento el hook useMemo de memorización. Memorization. Sigo sin acordarme cuál es la letra es la que hay que eliminar, pero bueno. ¿Cómo se hace esto? Bien sencillo.
factorial, por ejemplo. Si ya me está solucionando la vida antes de que se lo haya pedido. Aquí está. Factorial count, por ejemplo, aquí. Ahí estás. Entonces, ahorita mismo va a seguir haciendo la misma cosa. Cada que yo cambie desde verdadero a falso, se va a volver a llamar a la función de factorial. Porque esta función está dentro del cuerpo de mi componente. No hay otra forma de evitarlo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues miren, algo bien padre. Lo que se puede hacer es ocupar esta cosa que se llama useMemo. Sí, ahí está. ¿Para qué se lo explico si Copilot lo puede autocompletar por ti? UseMemo recibe una función. La función es esta cuenta terriblemente complicada de ejecutarse, encapsúlamela en una función, ¿sale? UseMemo va a llamar esa función solo cuando, y espero que esto les recuerde a UseEffect, cuando alguno de los valores de mi arreglo de dependencias cambien. Si ninguno de los valores de mi arreglo de dependencias cambió, no tiene sentido calcular esta información. A mí me costó muchísimo entender la diferencia. Aquí, en cada render, cada vez que se ejecuta mi componente counter, estoy creando una función diferente. No le estoy dando nombre porque es una función, una raw function, una función anónima. Pero estoy creando una función nueva. Pero no le estoy mandando a llamar. Simplemente fue una función. UseMemo internamente es el que se encarga de mandarla a llamar. Y solamente la va a mandar a llamar si count cambia. Entonces vamos a mostrar eso por pantalla. Aquí tenemos la versión viejita en el cual si yo le doy clic al modo oscuro o al modo claro, el factorial cambia y se vuelve a recalcular. Ahora vamos a ver esta versión, en la cual yo me voy para acá, y si yo le doy clic a mi componente, pues obviamente que se tiene que recalcular el factorial. Pero ahora, cuando cambie de modo claro a oscuro, no se está recalculando nada. Aquí sí. Este tipo de cosas, relativamente inocentes, puede hacer que tu aplicación se sienta lenta. No sé si han, no sé, jugado con Jira o con Google Docs o lo que sea, como que a veces hacer clic en algo toma un ratito. Es por este tipo de cosas. Porque a veces la función render, tus componentes en general, toman cierto tiempo en ejecutarse y están volviendo a hacer estas cuentas de manera innecesaria. Porque este valor de factorial 7 no ha cambiado. Mientras no cambie el número 7, esta cosa no tiene por qué cambiar. Eso es Memo. ¿Hasta ahorita todo tiene sentido? Entonces, Memo es parecido a UseEffect. Tiene una forma de interactuarse parecido. Es decir, es una función y un arreglo de dependencias, pero hacen cosas diferentes. UseMemo lo que nos permite es esta función, que idealmente es una función pesada, es una función lenta, solamente ejecútala cuando cambie count y dame el valor ahorita. Lo que hace UseEffect es ejecuta esta función, cada que cambie alguno de estos valores. Se medio parecen, pero hacen cosas filosóficamente diferentes. ¿Tiene algo de sentido? Sí, ya entiendo. Entonces no se limpia el valor en sí, Ujú. en el Memo. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Entiendo. Yusma, un efecto, digo, es un concepto medio, no es filosófico, pero medio de teoría, de programación. Un efecto es algo, o incluso la palabra completa es side effect. Es un efecto que no tiene que ver con la cosa original. Limpiar por pantalla, mandar a llamar a algún servicio externo. No sé si ustedes han escuchado Haskell, pero en Haskell este concepto de side effects son muy populares. Bueno, sí. Entonces, generalmente los side effects a veces son un problema, a veces hay que limpiarlos, hay que asegurarse de que se haya desconectado la cosa a la que se conectó y demás. Este caso de UseMemo es otra cosa diferente. Simplemente obtener un valor, pero no quiero ejecutar esta función a cada rato. Quiero evitar ejecutar esta función si es que sus parámetros no han cambiado, para simplemente hacer las cosas más rápidas. Solamente tiene que ver con performance. Si tú lo quitas, tu aplicación, o tú lo quitas o lo pones, tu aplicación es exactamente la misma, simplemente con es un poquito más lenta. Y bueno, aquí hay un concepto bien interesante que no hemos visto mucho, pero no sé cómo mostrárselos en un ejemplo rápido. Mm, mm, mm. A ver si tiene algo de sentido. Perdonen
la falta de originalidad, pero es el ejemplo que se me ocurrió ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro botón para cambiar, ¿no? De modo oscuro a modo claro. En vez de tenerlo en el componente app, me lo voy a jalar acá y le voy a poner el componente main page, ¿sale? Ahí está. Entonces, puedo quitarme esto, puedo quitar esto. Bueno, déjame lo regreso para que se vea un poquito más interesante. Y no va a funcionar porque set mode no existe. Main page no sabe qué es set mode, ¿no? Entonces hay que pasárselo. Hay que decirle set mode. Y esto se lo tienes que pasar, ¿no? Ahí estás. Entonces, ahora sí ya existe. Ay, que no existe. Mira, aquí estaba pasando algo bien interesante. Set mode, el cambio, depende del valor actual. Entonces, esto es una función en el que le paso un mode y regreso un nuevo mode. Ahí estás. Entonces, hasta ahorita todo bien. Sigue funcionando exactamente igual que hace 10 minutitos. Déjenme nada más, por pura sanidad mental, agregarle un poquito de margin. Por ejemplo, 4. Listo, entonces, ahí está tu toggle. Bueno, por ejemplo, 8. Ahí estás. Entonces, siguiente cosa interesante. Sí, aquí está. Mira, ¿por qué no? Voy a hacer aquí un console log de que estoy volviendo a mostrar el componente main page. ¿Sale? Este componente se está volviendo a llamar. Voy a mostrar esto por acá y voy a cerrar este de acá y voy a cerrar este de acá. Y luego voy a darle aquí en inspecto. Y estoy de acuerdo que si yo le doy clic al factorial, el componente main page no se está volviendo a mostrar por pantalla. Pero aquí le voy a cambiar el modo claro a oscuro y vas a notar que el componente main page se está volviendo a ejecutar. Y volvemos otra vez a la misma pregunta. Oye, ¿de verdad es necesario que se ejecute el componente main page otra vez? El HTML que te va a regresar siempre va a ser el mismo. ¿Para qué? ¿Por qué debería de volverse a ejecutar el componente main page? Si el HTML que me está regresando siempre va a ser el mismo. Y es más, esta funcióncita de setMode también debería de ser siempre la misma, ¿no? No le veo mucho sentido de que puede estar mal. Aquí yo todo lo veo súper bien. ¿Qué está mal? Y entonces, aquí viene un concepto parecido al de Memo. Aquí, React conoce que nosotros no somos programadores super eficientes o programadoras super eficientes. Debido a eso, por si las dudas, React dice que cualquier cosa yo lo vuelvo a ejecutar. No pasa de que mi componente sea lento, pero yo quiero asegurarme de que siempre se va a mostrar la cosa correcta por pantalla. Entonces lo vuelvo a ejecutar, ¿no? Hay una forma de decirle a React, oye, este componente es un componente puro. Es un componente en el cual, si no le pasas unos props diferentes, te va a regresar el mismo JSX. No tiene sentido que lo vuelvas a mandar a llamar, carnal. No le veo sentido. Entonces, ¿cómo se hace esto? Va a ser un poquito complicado. Bueno, relativamente complicado. Lo que se hace es aquí hacer una cosa que se llama main page. Main page. ¿Cómo llamarla? Pura. Y esto es memo de main page. Ahí está. Claro, memo no existe, hay que decirlo. Memo. Ahí está. Y este main page puro es el que voy a mostrar por acá. Esto se parece mucho a lo que les decía. Memo es una función, main page es una función. Entonces, memo es una función que recibe otra función. ¿Y qué crees que regresa? ¡Otra función! Este main page pure es igual que el componente real, solamente que es puro. Solamente que si tus props no cambian, el componente no se va a volver a ejecutar. Entonces, vamos a ver por pantalla qué onda con eso. Inspeccionar, consola, ahí estás. Y entonces, mira, estoy cambiando el modo de claro oscuro. Y ahora no se está volviendo a renderar main page. ¡Qué padre! Ya lo logramos hacer.
Esto, sinceramente, es bastante menos probable que ustedes lo necesiten hacer, pero en el caso de que ustedes de verdad necesiten que su componente no se vuelva a llamar, lo pueden meter en un memo. Y solamente se va a volver a llamar si es que cualquiera de sus propiedades cambian. Vamos a hacer que sus propiedades cambien, por ejemplo. Vamos a crearnos aquí una función que se llama toggle team, por ejemplo. Team, ahí estás. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues mandar a llamar a esta función, ¿no? La de setMode, y va a decir, oye, dame el modo actual, pásame el inverso. Entonces, esta es la hora en la que le voy a pasar a mi componente mainPage. Recuerden que es una versión pura, entonces solamente si alguna de las propiedades cambia, es que mainPage va a cambiar. Entonces, aquí cuando le des clic, simplemente manda a llamar a la función toggleTeam. Ahí estás. Entonces, vamos a ver qué procede. Y cerramos este. Y inspeccionamos este. Y consola aquí. Entonces, si yo mando a llamar a mi factorial, ya ves que se manda a llamar un montón de veces. Ahora voy a cambiar de modo claro a modo oscuro. Se está volviendo a renderear main page. Y eso es otro problema que la gente que trabaja esto profesionalmente cada rato se anda cortando la cabeza de ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se está volviendo a renderear esto? Si ya lo hice yo un componente puro. ¿Por qué? Ah, se está volviendo a cambiar porque les dije que los componentes puros solamente se van a volver a ejecutar si es que alguna de sus props cambian. ¿Y qué crees? Sus props están cambiando. Aquí internamente dentro del componente función, declaré mi función que se llama cambiar de tema. La mando a llamar y cambia el tema. Y entonces, esta función, esto no es de React, esto es puro JavaScript. Esta función se está redefiniendo, como está aquí dentro de esta función más grande. Esta función de aquí adentro se está redefiniendo cada vez que se ejecute la función. Ustedes vienen de C. Es algo así como decir que estoy cambiándole el apuntador cada vez que estoy ejecutando la función app. Como es un apuntador diferente, como es una referencia diferente, a main page, pues se vuelve a ejecutar. Me gustaría decirle, oye, esta función va a ser siempre la misma. No deberías de mandarla a cambiar nunca. Por favor, déjala como está. ¿Cómo se puede hacer esto? Ah, pues mira, se puede hacer con la información o con los conocimientos que ya conocemos. Podemos volver a ocupar useMemo. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a llamarla memo toggle. Ahí está. ¿Cómo se hace esto? No necesito el que se consolar. Con useMemo. Le pasas, oye, por favor, necesito que este valor solamente se recompute cuando cambie, por ejemplo, el modo. Es más, ni siquiera se tiene que hacer ahí. No necesito que se recompute nunca. Quiero que este valor, la función toggle, solamente se guarde la referencia de la primera vez. Porque nunca va a cambiar, ¿no? Esta función nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma función, siempre va a tener el mismo código. Entonces todo debería ser, solamente deberías de crearla una sola vez. Para eso sirve useMemo. Entonces hasta aquí todo súper bien. Yo puedo abrir esta de acá. Voy a cerrar esta de acá. Voy a abrir esto de acá. Consola. Y mira, otra vez estoy cambiando el modo. Y mi componente main no se está cambiando. Bien padre. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo acá que la función que siempre está cambiando, por favor la memorice. Y que solamente me regrese una referencia a la primera vez que haga eso. Y ya. Entonces, bien padre el useMemo, bien padre memo es para componentes, useMemo es para valores. Es muy común que lo que tú quieras memorizar sea este concepto, sea funciones que quiero memorizar. Hay una utilidad que tiene React en vez de useMemo, tiene lo que se llama useCallback. Son la misma cosa, simplemente que una está optimizada para funciones y otra está optimizada para valores. Optimizar en el sentido de qué cosas tienes que pasarle, pero es la misma cosa. Puedes implementar useMemo con useCallback, puedes implementar useCallback con useMemo. UseCallback lo que nos permite es a veces memorizar funciones de una manera más sencilla. Ahí está.
UseMemo. Claro, aquí también estamos ocupando. UseMemo. Ahí estás. Entonces, con useCallback le dices, por favor, memoriza esta función y solamente dame una nueva referencia si es que algo cambia. ¿Pero qué crees? No necesito ningún parámetro del mundo exterior. Puede seguir funcionando esta cosa perfectamente bien. Entonces la puedo mandar a llamar aquí. Puedo hablar esto. ¿Y qué creen? Va a seguir pasando la cosa que nos gustaría. Se rendirá aquí una sola vez. Y por más que yo cambie el valor de entre claro o oscuro, nunca se va a volver a mostrar por pantalla. ¡Yay! Entonces son esas tres cosas. UseMemo, useCallback, que ya vimos que useCallback puede ser simplemente con 3 caracteres más reimplementado como useMemo, y Memo, que nos permite memorizar componentes. Estas cosas, estas 3 características que les acabo de contar, son cosas de extra para hacer React un poquito más rápido. Pero tu aplicación se va a comportar exactamente igual. Puede que cuando agregues Memo, se te olvide decir, oye, necesito cambiar el valor de mi función si es que cambia alguna otra cosa. O necesito cambiar mi valor del factorial cada que cambie el número. Entonces, puede que cuando agregues Memo, si lo haces mal, tu aplicación deje de comportarse de manera correcta. Pero si tú nunca lo agregas, tu aplicación va a funcionar siempre bien. Puede ser que lenta, pero de que funciona, funciona. Entonces, todo este tipo de cositas, son, lo de los memos en general, son cosas extra que nos da React, simplemente para intentar hacer de tu aplicación un poquito más rápida en el caso de que sea algo lenta. Si no tienes un problema de que tu aplicación es muy lenta, la verdad, yo recomendaría evitarlos. De hecho, el equipo de React, ¿cómo se llama? React Without Memo. Me gustaría buscar un video. Este de acá. Creo que el video más visto de la conferencia de 2021. Ahí estás. Con 127,000 vistas. Que es básicamente que el equipo de React dentro de Facebook está trabajando en un compilador. ¿Y qué es lo que va a hacer el compilador? Básicamente va a meter cualquier cosa que le metas, o sea, va a meter memos a diestra y siniestra para hacer tu aplicación lo más rápido posible, matemáticamente hablando, sin que tú tengas que hacer nada. Entonces, vas a poder pasar de una aplicación de to-dos automáticamente la va a generar en una aplicación como algo así, que utilice useCallback y useMemos y demás cosas. Y después va a hacerla incluso más rara, porque va a memorizar lo más posible todas las cosas posibles. Obviamente que va a hacer que nuestro código sea bien terrible de leer, pero es la ventaja del compilador, o transpilador en general. Tú escribes código bonito, y el transpilador te lo pone en código más raro, pero tal vez más rápido. Entonces, el mismo equipo de React está trabajando en que todo lo que les conté el día de hoy, de useMemo, useCallback y Memo en general, desaparezca y no tengas que pensar en eso. Por ahorita lo tienes que hacer. Entonces, y a la gente, por alguna razón rara, les gusta mucho preguntar esto de entrevistas. Pero pues, nunca lo voy a entender, la mera verdad. Eso es Memo. Vimos básicamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Antes de que me sigan. No sé qué me borré. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, siguiendo con la mini recapitulación, a ver qué tan rápido acabamos, les dije que estos proyectos en general más realistas tienen muchas cosas, tienen diferentes archivos, a veces necesito ocupar algún transpilador para quitarle el JSX y convertirlo en React Create Element, a veces estoy ocupando TypeScript y le quiero quitar los comentarios, a veces en algún momento en el futuro estoy ocupando React y lo quiero pasar por su compilador oficial para ponerlo automáticamente Memo y que mi aplicación sea más rápida, a veces estoy agarrando un archivo de CSS y quiero transformarlo en otra cosa. Todo este tipo de, tengo un proyecto muy grande y quiero simplificarlo o quiero que al cliente le llegue algo más sencillo. Son estos proyectos que a veces ustedes van a escuchar como Bit, Webpack, Rollup y Slint. Para introducción, no recomiendo que se preocupen mucho por esto. Simplemente agarren Bit y olvídense de la vida. Platiqué al menos superficialmente de qué onda con TypeScript y les dije que son comentarios glorificados. En tiempo de ejecución no significan absolutamente nada, son simplemente para ayudar a las desarrolladoras y desarrolladores a escribir un código un poquito más sencillo. Y decirle, esta función acepta solamente números. Si no le pasas un número, enójate. Esta función siempre regresa un string. Si esta función de repente deja de regresar un string, enójate. Entonces, para eso básicamente sirve TypeScript. Lo puedes agregar
en la cantidad que tú quieras. Puedes tener un archivo con TypeScript y todos los demás con JavaScript. Puedes tener todo tu proyecto con TypeScript. Recomiendo que así sea, porque generalmente TypeScript o los compiladores en general son tus amigos. Te dan señales de que estás haciendo algo mal. No es que por TypeScript las cosas estén mal. TypeScript te está demostrando por qué las cosas están mal. Y vimos tres grandes librerías relacionadas con React, pero que eh, construyen encima de ello. La primera es React Router. React Router oficialmente nos permite hacer una cosa que es dividir nuestra aplicación en diferentes páginas. En la página de About, en la página de canciones, en la página de canciones, slash, yo qué sé, Welcome to the Jungle, slash, Shadows of Mine, slash, lo que sea. Slash, el paso del gigante, slash, lo que sea. Oficialmente su objetivo es ese. Últimamente han estado pensando mucho en cómo hacemos una aplicación completa con React ocupando React Router. Les dije que otra gran persona que seguir en el tema de React y de React Router es a Ryan Florence, o pueden seguir a Michael Jackson también. Si buscan Michael Jackson Remix, les tiene que, bueno, si buscan Michael Jackson Remix, les va a salir un montón de cosas bien raras. Si buscan Michael Jackson React, seguramente sí les salga a la persona que, que cofundó Remix y cofundó React Router. Eh, y también Ryan Florence y Michael Jackson tienen un montón de comentarios y posts e ideas. De hecho, en el canal mismo de Remix hay algo que se llama... Aquí está. Remix Singles. Vamos a buscar primero YouTube. YouTube, ahí estás. Y ahora voy a buscar Remix Singles de Remix Run. Y aquí estás, todos los... Entonces tienes un montón, por ejemplo, de videos de Ryan haciendo una aplicación completamente desde cero y platicando de cómo funciona cargar información a los componentes, de cómo hacer mutaciones, de cómo mostrar las pending UIs, de cómo limpiar las cosas, de cómo tener varias cosas este, con un fetcher, cómo optimísticamente mostrar la información si es que el servidor se comporta de manera correcta y demás. Entonces, de hecho, ahorita que lo estoy leyendo, estos se ven muy interesantes de volverse a releer. Así que los voy a dejar aquí para mi yo del futuro. Pero Ryan Flores. Y en general, entonces, en React Router tenemos tres conceptos importantes. El concepto de rutas, y estas rutas en general se componen de diferentes cosas. De componentes, de loaders y de acciones. Componentes es la interfaz gráfica que ya conocemos. Loaders es una función asíncrona, que te regresa una promesa de algo, para enviar la información a nuestro componente. Generalmente, data fetching, obtener información, es una parte muy importante dentro de React. Esta interfaz gráfica bien padre, tengo que sacar la información de algún lado, ¿no? Tengo que sacar los tweets de algún lado, tengo que sacar los documentos de algún lado, tengo que sacar los tickets de Jira, las facturas, lo que sea que estoy mostrando por pantalla, los contactos, tienen que salir de algún lado. Entonces, para eso son los loaders. A veces, generalmente en nuestra aplicación vamos a necesitar modificar cosas. Vamos a querer loguearnos, desloguearnos, darle like, editar, borrar, compartir, lo que sea. Estas modificaciones a la información de nuestra aplicación se hacen en las actions. Entonces, las tres cosas, los loaders y los actions. Y vemos en general que también Remix tiene unas ideas muy buenas de trabajar con los formularios de toda la vida, simplemente con formularios con F grandota, formularios como componentes de React, que evitan que tu página se recargue, y entonces tiene lo mejor de los dos mundos. Una forma sencilla de enviar información sin tener la interfaz súper fea de que cada que le das clic a algo, la página se pone en blanco por 5 segundos. Y también tenemos el concepto de rutas anidadas. Generalmente en una aplicación muy complicada vas a tener diferentes rutas y cada una va a tener diferentes partes. Por ejemplo, tienes facebook.com y tienes como que el post general y tu parte de sidebar. Facebook.com slash un grupo y el mismo sidebar, pero ahora tienes algo diferente del grupo. Y slash search, y entonces tienes el sidebar, el grupo y un pedacito acá para buscar cosas. Entonces, generalmente tu interfaz gráfica son simplemente muchas rutas, a veces anidadas unas dentro de otras. No platiqué mucho de Suspense, aunque no me va a dar tiempo de platicarlo hoy. Seguramente lo voy a tener que hacer el día de mañana. Bueno, no mañana, no, el jueves. Pero Suspense en general es una cosa muy interesante. Lamentablemente, pues lo digo más del día de mañana, pero superficialmente hablando es una forma en la que React tiene de mostrar estados de carga de manera declarativa. Y el modo concurrente, pues también lo vamos a ver el día de mañana. Algo que sí les puedo decir ahorita súper rápido
es el modo estricto, que creo que ya ha salido un par de veces en código que copio y pego de internet o que abro. El modo estricto es bien padre. Déjame irme para acá y buscamos React Strict Mode. Y ahí estás. ¿Qué es lo que va a hacer el modo estricto? El modo estricto básicamente es React otra vez siendo conscientes de que somos personas, que no somos perfectas y que a veces nos vamos a equivocar en escribir código de React de la manera más óptima o más canónica posible. ¿Qué hace el modo estricto? Bien sencillo. Voy a ejecutar tus cosas un montón de veces. Si lo hiciste bien, no va a pasar nada. Y es una idea bien padre. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, tienes un componente. Pues voy a mandar a llamar a tu componente 3 veces. ¿Por qué no? O 5 veces. Generalmente son 2 para que les mienta, pero 2 veces. Si es que lo hiciste todo correctamente bien, no tiene que pasar nada. Hago trabajo al estúpido React, pero no pasa nada. Tus defectos, pues los voy a mandar a llamar 2 veces. Lo mando a llamar, lo limpio, lo mando a llamar otra vez y lo vuelvo a limpiar y lo vuelvo a mandar a llamar otra vez para ver que todo esté funcionando bien, para que de verdad los estés limpiando de manera correcta, para que de verdad tus funciones sean puras, para que de verdad todo lo estés haciendo de manera correcta. Entonces, esto es básicamente lo que va a hacer. Va a volver a ejecutar tu componente para asegurarse de que no estás haciendo en el cuerpo del componente algo que no tenga que ver con mostrar algo en la interfaz gráfica. Va a volver a ejecutar tus defectos para asegurarse de que de verdad los estás limpiando. Y va a checar, por ejemplo, que no estés ocupando nada viejito o que ya está como por deprecar. Y ya, entonces tú puedes agarrar el modo estricto y ponérselo a cualquier componente que quieras, así como un contexto, cualquier cosa que esté dentro del modo estricto y puedes tener tantos modos estrictos como tú quieras. Todo lo que esté dentro del modo estricto va a pasar por estas cosas. Se va a volver a ejecutar y sus defectos van a correr 2 veces. Si lo hiciste bien, y todo esto, por cierto, solamente va a pasar en desarrollo. Cuando envíes tu página a producción, no va a pasar nada de esto, pero mientras lo estés desarrollando, pues es útil tener el modo estricto activado para, si algo sale mal, darte cuenta desde el principio y no hasta que lo envíes a producción y empiezan a llegarte bugs medio raros. Es muy común que como consejo se ponga el modo estricto literalmente como que el componente principal y todo dentro está, o sea, el modo estricto y de adentro todo lo demás. Puedes hacerlo así y sobre todo si estás empezando un proyecto nuevo, te recomiendo que lo hagas así, que pongas el modo estricto y adentro todo lo que se te pegue la gana. Para que React esté súper seguro de que estás haciendo las cosas bien, para que tú estés súper seguro de que estás desarrollando tu aplicación de manera correcta. Si ya tienes una aplicación muy grande en el trabajo y está difícil poner el modo estricto, ponle modo estricto a tu componente, a tu página, después a una subsección de la página y eventualmente a la aplicación completa. Eso es el modo estricto. Básicamente corre las cosas muchas veces para asegurarte de que encuentres eventualmente las cosas que están mal. Y vimos Remix, que Remix es básicamente el React Router, nada más que las actions y los loaders van a quedarse en el servidor. Y toda esa información no se la vamos a enviar al cliente. Y como se van a quedar en el servidor, pues esta información la puedo hacer lo que yo les había dicho el día de ayer. Puedo conectarme directamente a una base de datos, puedo directamente enviar información, puedo enviar contraseñas, puedo ocupar secrets, puedo hacer lo que yo quiera porque estoy dentro de mi servidor, que nadie más va a ver más que yo. Entonces es mucho más fácil programar así. uh, y otro concepto interesante de Remix y de Next.js es que ellos van a automáticamente definir qué rutas tienes, cuál va a ser el path y todo esto. Uh, Basado en el nombre de tu archivo. A mucha gente no le agrada, yo a veces me agrada, a veces siento que es un desastre, pero en general simplemente es para simplificarte la vida, para que no tengas que, como lo vimos el día que vimos React Router, crear otra vez tus rutas de manera manual, decirle cuál URL va a ser y decirle qué componente quiero ejecutar en esta ruta, sino que Remix lo va a hacer todo automáticamente por ti. Si tú das un nombre a este archivo, automáticamente va a generar una ruta con ese nombre, va a ejecutar al componente que está dentro de este archivo, va a ejecutar al loader que está dentro de ese archivo si es que lo quieres cargar, va a ejecutar el action de ese archivo si es que quieres enviar una petición con un forum. Entonces, en general, básicamente Remix es para simplificarte la vida y para enviar código al servidor, lo cual está bien padre. No me va a dar tiempo ya mucho de ver de Next.js y de Server Components, que idealmente lo bueno es que lo vimos la clase pasada, pero a mí me encantaron.
generalmente el concepto y esto de Serverless Components es muy nuevo y muy viejo a la vez. Porque la primera vez que se habló de Server Components como contexto, como filosofía, como miren qué idea nueva se nos ocurrió bien padre, fue en 2020. Y de hecho fue en un video bien padre de Dan Abramov y de Laurenton. Y muchas de las ideas que tenían en 2020 acabaron siendo completamente borradas porque no les gustó, porque encontraron una forma mejor de hacerlo. Entonces, Server Components son algo relativamente viejito. Acaban de salir como que en su versión estable, su versión oficial. Entonces, a partir de ahora, Next.js ya los implementó. Remix está en un par de meses de que los implemente. Y a partir de aquí, todos los demás nuevos frameworks que existan seguramente los van a ocupar. Este concepto está bien padre, son componentes que solamente se ejecutan en el servidor. Y como solamente se ejecutan en el servidor, lo mismo que los loaders y los actions. Como solo se ejecutan ahí, puedo tranquilamente mandar a llamar a mi base de datos, ejecutar una query, enviar secretos, ocupar variables de entorno, lo que yo quiera, porque solamente se ejecutan en el servidor. Y de hecho, justamente el ejemplito que habíamos dicho la semana pasada, ándale. El día de ayer me agrada mucho como ejemplo relativamente final, no final, digamos, nos queda la siguiente clase, pero como una idea general para que se haga de todo este contexto. Este caso lo estoy ocupando con Next.js y básicamente la parte interesante está dentro de este archivo. Creo que aquí está todo. ¿Qué es este archivo? Tenemos una función, es un componente, pero es un componente asíncrono. Y como estamos dentro de Next.js, por defecto todos los componentes de aquí son server components, componentes que solo se ejecutan en el servidor. En este caso, como es un servidor, pues puedo directamente agarrar mi base de datos y ejecutar SQL para obtener todos los contactos. Y mostrar, bueno, y regresar un pedazo de interfaz. En este caso un main, en el que voy iterando por todos mis contactos, y un formulario para agregar un nuevo contacto. Y sinceramente lo puse un poquito más bonito de la vez pasada que nos habíamos visto. Entonces, vamos a agarrarlo aquí y vamos a decirle que se ejecute. Y lo voy a abrir. Y ahí está, ¿no? Entonces yo puedo agarrar a Oscar López, decir que es un favorito y lo agrego. Entonces ahí está mi lindo Oscar López. Y todo lo que vimos básicamente acá se resume. Son componentes, son funciones que regresan pedacitos de interfaz, en este caso son server components, por lo tanto directamente puedo mandar a llamar a cosas de la base de datos. Ocupamos para modificar información un formulario normalito. Como estamos ocupando server components, esto les puede pasar alguna acción. Y como yo quiero que este formulario se resetee cuando de manera correcta llegue la información, pues ocupo una key que es el tamaño del número de contactos. Cuando cambie el número de contactos, automáticamente se resetea mi formulario. Tenemos una acción, que es un server action, que es una función, está marcada específicamente como userver, que se va a ejecutar cuando enviemos este formulario. Por cierto, el formulario no va a recargar la página. Y el formulario va a recibir form data, información del formulario. Y, por ejemplo, aquí directamente puedo hacer un insert y puedo decirle que por favor revalide toda la información que tiene para volver a mostrar la información actualizada. Y básicamente en un solo archivo, que no sé por qué no lo habíamos logrado hacer el día de ayer, en un solo archivo tenemos una aplicación completa desde base de datos hasta la UI, en la que puedo editar cosas. Ahorita no me va a dar tiempo, pero me gustaría mostrarles que puedo hacer, por ejemplo, que en lo que está cargando, mostrar un iconito de que está cargando o algo así, o de una vez ya mostrar la información final o cosas así. En general, creo que aprender Remix y aprender Next.js es muy padre, es muy útil. Ya conocen ustedes las bases fundamentales de React. Cuando alguien les diga la palabra estado, efectos, contexto, memorización, ya van a saber de qué están hablando. Si se dan cuenta, en toda esta aplicación full stack, si lo quieren ver así, no hay ni un efecto, no hay ni un estado. Por tras bambalinas lo hay, pero tu usuario que estás creando la aplicación no lo necesitas de ocupar. Entonces es útil saberlo, pero no creo que sea el fin del mundo, ni creo que sea la única cosa en la que se tengan que enfocar. En general, las bases de React, una librería que se encarga de mostrar interfaz de usuario. Y ya. Entonces, creo que hasta ahí lo podemos dejar. ¿Alguna pregunta relativamente antes de que terminemos?
Si no, entonces, como les dije, no Ah, nos vemos el día de mañana. Ah, sí, Alejandro, dale. tengo una breve pregunta. Es como de referencia un poquito, porque recuerdo que al principio habías compartido como, o mencionado el documental de React, de Honeypot. Muy bueno. Y está muy interesante, creo que como que ahora ya como que se entiende un poquito mejor. Ajá. Pero me surgió como una duda. Hay como un video en ese canal que es Ah, de un tal Max Stoiber, algo así, que ok. creó como una librería que se llama como React Boilerplate, algo así. Bueno, no, como, no sé, como boilerplate. Ajá, ajá. Ni si he escuchado de eso. Ah, me suenan las cosas, pero muy superficialmente hablando. Ajá. Bueno, mira, que nada más pongo aquí el link, porque como que mi duda es como que no entendía por qué se hizo famoso. O sea, sigo Ah, sin entenderle muy bien, pero, o sea, se hizo como muy famoso. Aquí lo pongo. a ver. Igual de ese canal. Pero como que no entendí muy bien, o sea, qué es lo que hacía como que su pues lo que Mm, hizo exactamente. Creo que habla de un boilerplate de React, algo así. Entonces, ahí si quieres, lo ves no, y ya como que... lo voy a revisar justamente para darme una idea. Es muy común, como les dije, si quieres una aplicación desde cero, generalmente vas a querer hacer cosas parecidas a mucha gente. Por ejemplo, vas a querer loguear usuarios. Vas a querer, yo qué sé, tener protección para que no cualquiera se pueda meter a la página de administrador. Vas a querer tener alguna especie de estilo básico de CSS. Vas a querer tener una forma general de cómo, yo qué sé, cargar fuentes o cargar imágenes o un montón de cosas súper básicas, ¿no? Estándar, si lo quieres ver así. Y React, a React le vale. React les dije mucho, es una librería sin muchas opiniones fuertes. Entonces, hay muchas formas o hay muchos proyectos que se encargan básicamente de crear este boilerplate, crear un proyecto inicial en el que tengas todas las cosas que necesites. Remix podría ser una forma de verlo así. Next.js podría ser otra forma de verlo así. Hay gente que crea cosas de encima de estas cosas. Por ejemplo, de Next.js hay un proyecto que se llama Redwood, como bosque rojo. ah, Redwood. O por ejemplo, hay lo que se llama Tree App, que es súper famoso dentro de Next.js, que ya es básicamente una aplicación en la que tú, con 3 líneas, puedes decirle, quiero que tenga una aplicación en la que tenga usuarios, en la que esté ocupando Tailwind, en la que ocupe TypeScript, en la que tenga, yo qué sé, un montón de cosas. Ocupe gRPC para mandar a llamar información al servidor y cosas así. Eh, puedes ocuparlas. Por ejemplo, en el caso de Remix, el que se me viene más a la mente pues son los stacks, ¿no? El indie stack de Remix. O por ejemplo, comillas, comillas, mi favorito, al que más me gustaría dedicar la atención, el Epic Stack, que es una monstruosidad de Dios mío. Vamos a abrirla acá, el Epic Stack. Es un basado en Remix, en el que tienes integrado Remix, Fly.io, SQL, Prisma, Tailwind, Docker, GitHub, TypeScript, React Testing Library, Prettier, Radix, un montón de cosas y Slint. Entonces tienes un montón, un proyecto ya en el que está completamente implementado. Ok, ¿cómo va a estar mi tabla de usuarios? Ok, ¿cómo voy a obtener información dentro de React? Ok, ¿qué estilos voy a tener y demás? Entonces es básicamente un boilerplate grandote que NC hizo, por cierto, en el que tienes, mira, un montón de cosas. Si quieres hacer chequeos de validación, ocupa SOT. Si quieres ocupar tipos, ocupa TypeScript. Si quieres ocupar linting, ocupa ESLint. Si quieres formatear código, ocupa Prettier. Si quieres ocupar una base de datos, ocupa Prisma y así, ¿no? Entonces tienes un montón de cosas. Y la parte interesante del Epic Stack, como cosa interesante, a ver si lo encuentro, es que cualquier decisión que él tomó la tiene documentada. Por ejemplo, para autentificación, ¿cómo voy a autentificar a mis usuarios? Con password, con 2 factores de autentificación, ¿y por qué? O por ejemplo, ay, ¿qué base de datos voy a ocupar? ¿Y por qué? Ah, ¿Cómo voy a enviar emails? ¿Y por qué? ¿Qué fuentes, perdón, qué fuentes voy a ocupar? ¿Y por qué? Ah, 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 ¿Cómo le voy a hacer para manejar las ondas horarias? ¿Y por qué? Y entonces tienes un montón de documentitos que él creó de por qué debería hacer esto. O Client Hints y por qué. Entonces hay un video bien padre de por qué hay que ocuparlas. En general, Epic Stack es una buena herramienta para empezar un proyecto. Déjame agarrar este por acá.
O más fácil, este acá. Y vámonos para acá. Listo. Y sí, en general, los recomiendo. Si estás haciendo un proyecto de verdad profesional y no tienes el menor interés en de verdad ponerte a configurar tu base de datos desde cero y aprender cómo hacerlo, ocupa algún boilerplate que alguien ya haya hecho. Idealmente uno bueno. Mi recomendación personal, o el Epic Stack, o los Indie Stack de Remix, o T3 App. Alguna de esas tres cosas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces nos vemos el día jueves. Ahora sí, la idea va a ser agarrarnos la... Bueno, sí voy a tener un poquito de tiempo para platicar de Suspense, de Concurrent Mode, y ahora sí, agarrar alguna estrategia de CSS para hacer nuestro proyectito final, por así decirlo. Así que nos vemos el jueves. Adiósito. Bye.